¿Cómo te trata la vacuna? Muy bien, no he tenido ningún síntoma, nada negativo. Pero qué Bien. Y bien. la AstraZeneca es de la que tiene más fama de que golpeaba duro. A mí No me golpeó. obstante, A mí me golpeó sí, duro, ¿eh? Pero con- contento conocí el estoy, caso ¿eh? tuyo especialmente. Contento estoy. Con las 2 dosis, imagínate. Es una alegría, Sí, es una total. alegría, es un alivio, una tranquilidad. Y además tiene un valor hasta metafórico, de tanto que hemos padecido, de tanta incertidumbre. Y hay que seguir con la lucha. Estaba mirando algunas cosas que llaman mucho la atención, Agustina y Antonio, y es la persistencia de la lucha. La derecha mediática y política es insaciable en su actitud negativa. Nunca se calma, siempre va por más y no le tema el ridículo. Esto tiene como característica también la derecha. Y esto es una demostración fehaciente de poder. Porque no puede ser que digan lo que vamos ahora a ver, sandeces, cuestiones impresentables para la inteligencia de cualquier persona, y además la reaparición constante de personajes como Ocaña, que viene esta semana de quedar incendiada por el daño que le hizo al país, a la política y a la verdad con el tema de las cunitas. Y ella sigue al frente y la siguen usando miserablemente para que vaya y diga cualquier cosa. Y ella sabe que ese es el resorte más importante. Hoy un cineasta muy conocido estaba pidiendo a grito pelado en la división que hay en el PRO por aquellos que llevan la voz cantante de los mayores disparates que se digan. Porque entiende que esos son los que verdaderamente van al frente, los que se animan a decir cualquier cosa. Bueno, todo esto lo estoy diciendo por lo que vamos a ver ahora, esta edición que me da gusto presentarles para, de alguna manera, reaccionar, estar alertas sobre lo que son capaces de hacer y de decir. Recordar que Pfizer, según dijo el CEO, su administrador en Argentina, se comprometía a entregar 8 millones en el primer semestre. Hay algunos estudios que dicen que si esas vacunas hubiesen ingresado, hubiesen salvado 11.000 argentinos. Usted sabe que en el mundo hay donaciones de vacunas porque hay muchos países que han tenido una política exitosa de adquisición de vacunas, a diferencia de Argentina. Ahora, no sé si vio un nuevo spot que lanzó el gobierno, donde dice, repitamos todos, la vacuna no se vence, con la primera dosis ya tenés las defensas, la segunda solo lo que hacen es reforzarlas. Y si repitamos todos, la vacuna no se vence. Esa información que vos estás contando, que está en el spot, yo tuve la oportunidad de verlo, es una información absolutamente válida. La vacuna, solución de vacuna rusa. La negociación con la vacuna rusa se demuestra que no sirvió. Sirvió parcialmente porque la segunda dosis no existe. Atacan por todos lados, permanentemente. Estaba mirando en El País sobre la Sputnik, en el diario Clarín. En Clarín están, bueno, hablando de la pandemia y de la psicología. ¿Qué es lo que dicen? Hay presentación de una guía contra la angustia para adultos mayores que esperan la segunda dosis de Sputnik V. Es decir, hay gente que anda angustiada por la calle. Yo no conozco a ninguno, no se ve a nadie, no me consta, pero ni mínimamente que las cosas sean como dice la mafia de Clarín. Pero todos los días luchan porque hay gente que abre el diario o mira los zócalos infernales de su televisión y dice, mirá vos, hay gente que está angustiada porque no llega a la segunda dosis de la Sputnik V, se les ha dicho hasta el cansancio cuál es la correcta respuesta a todo esto, y es la mejor a la que puede aspirar la Argentina. Miren, Bisotti hoy, la ministra, estuvo en el Congreso diciendo que ya casi el 60% de los mayores de 20 años iniciaron su plan de vacunación, y esto es lo que vale. Y en relación con el avance de la vacunación, al día de hoy, a las 6 de la mañana, tenemos entre las personas mayores de 20 años, el 58% ha iniciado su esquema de vacunación, los mayores de 20 años, el 58% ha iniciado su esquema de vacunación. Es más o menos lo que dice también Axel Kicillof. Lo vemos desde el comienzo de toda esta historia. Eran los que estaban en contra de la cuarentena y, por supuesto, fortalecían la posibilidad de que hubiera mucho más contagios en la Argentina. Pero ahora tiran los contagiados y los muertos en el zaguán de la Casa Rosada. No tienen decoro, carecen de pudor. Axel Kicillof dice ahora que los que eran partidarios
de que no haya restricciones de ninguna naturaleza son los que acto seguido mencionan las cifras de contagio. Porque además están quienes hoy dicen, pero hacen tal cosa para impedir la entrada de la vacuna, cómo restringen tal cosa, impiden tal cosa. Y dentro de 2 meses van a decir, uy, cuántos contagios que hay. Los mismos. Que hoy se quejan de que tomemos medidas de protección y después se van a quejar de los contagios por no haber tomado medidas de protección. Lo ocurrido con los varados, como se ha dado en titular, también es una ignominia para la inteligencia. Porque todos los varados se fueron sabiendo qué era lo que les esperaba. Se fueron de vacaciones y genera esto que es para proteger a los habitantes que no salieron de vacaciones, algún problema, por supuesto, si no tiene previsto volver el martes y después se queda sin saber exactamente cuándo va a volver. Pero firmaron, claramente sabían qué era lo que iba a ocurrir. Pero hay una campaña mediática tan poderosa que instala la idea de los varados, de que las restricciones quitan libertades, etc. Yo le voy a mostrar 4 de 100 países que están en la misma situación. 4 países bien diversos para que ustedes tengan una clara idea de qué es lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Los habitantes de las principales ciudades de Portugal como Lisboa, Oporto, Braga o Faro tendrán prohibido circular por la calle a partir de este viernes entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Un toque de queda aplicado por el gobierno para frenar el avance de un virus dominado por la variante Delta de la COVID. Acho que é muito mal para os negócios, principalmente e para a economia do país. A partir de este fin de semana, los locales de ocio nocturno solo podrán abrir si son externos. Castilla y León, con casi 1.200 nuevos casos positivos y la incidencia por encima de los 270 contagios por 100.000 habitantes, va a plantear recuperar el toque de queda. Las autoridades de Israel han confirmado este martes más de 500 casos de coronavirus por primera vez desde marzo, en medio de un repunte achacado a la variante Delta, detectada por primera vez en India y que ha llevado a las autoridades a sopesar nuevas restricciones. El comité ad hoc creado para hacer frente a la pandemia se reunirá este mismo martes para abordar la situación y está previsto que el ministro de Sanidad presente una serie de restricciones para intentar contener la propagación del virus. To temporarily reduce commercial inbound passenger arrivals to all major ports by 50% from current caps to reduce the pressure on quarantine facilities due to the increased risks of the Delta strain of the virus. El mundo entero tiene que tomar medidas drásticas. A cada rato abren y de pronto hay que cerrar. Yo no sé qué va a hacer el Reino Unido, que está anunciando salir de las restricciones este mes. Pero lo que está pasando es peligroso. 28.700 contagios tuvieron hoy, casi 28.800 y 37 muertos. Son los números más altos desde enero. Tengo curiosidad que le traslado a ustedes para entender lo que Boris Johnson dice para justificar todas estas aperturas. We have to balance the risks. The risks of the disease, which the vaccines have reduced but very far from eliminated, and the risks of continuing with legally enforced restrictions that inevitably take their toll on people's lives and livelihoods, on people's health and mental health. And we must be honest with ourselves that if we can't reopen our society in the next few weeks, when we will be helped by the arrival of summer and by the school holidays, then we must ask ourselves, when will we be able to return to normal? Mientras tanto, la injusticia que gana terreno permanentemente, en este caso contra las vacunas cubanas, le pasa lo mismo que a la rusa en un comienzo. Ahora Sputnik V se ha llevado por delante todas las maledicencias que existieron en el comienzo. Pero a la vacuna cubana, que es extraordinaria y que tiene los plácemes de todo el mundo, también le cierran todos los caminos. Ina Afinogénova, nuestra colega de Rusia, hace un comentario muy interesante para que entendamos a qué juega el mundo. Los resultados obtenidos en la tercera fase de pruebas de las vacunas cubanas más prometedoras apuntan a que su eficacia estaría a un nivel similar al de otras ya aplicadas en cientos de millones de personas en todo el mundo. Realmente desarrollaron una vacuna, cualquier vacuna en un contexto como el que vive nuestro país, de ser un país bloqueado hace más de 60 años,
es un reto extraordinario y que sin duda nos impone buscar alternativas de forma tal que podamos vencer estas dificultades. Por ejemplo, a finales de marzo de 2020, la empresa china Alibaba envió una carga humanitaria a varios países latinoamericanos, consistente en mascarillas, kits de diagnóstico y respiradores para enfrentar la pandemia. Pero como las compañías de transporte que trasladaron la carga eran de capital total o parcial estadounidense, se negaron a entregar la parte reservada para Cuba, ya que de hacerlo estarían violando la ley Helms-Burton. El suero de ternera o la albúmina bovina utilizados por los laboratorios cubanos en el desarrollo de algunas de sus vacunas deben comprarlo a Nueva Zelanda o Alemania, porque la Casa Blanca prohíbe que empresas estadounidenses se lo vendan. De 17 horas que tardaría un envío marítimo desde Florida a La Habana, los investigadores en Cuba deben esperar semanas al transporte desde Europa u Oceanía, lo que además de retrasar los procesos, lógicamente también encarece los costos. No entiende el que no quiere, y lamentablemente parece que son muchísimos los que no tienen interés en entender cómo se mueve el mundo. Hemos recorrido en estos pocos minutos desde Ocaña, que sigue hablando después del tema de las cunitas, ahora con el asunto de las vacunas. A ella le va todo bien y, por supuesto, a los medios crápulas les viene fantástico tener a Ocaña o tener a cualesquiera de los otros integrantes del PRO, que son los más mediáticos, para decir disparates que confunden, que embarran la cancha y que no permiten trabajar de la mejor manera por la salud de los argentinos. Y terminamos con este oprobio de un mundo que es tan injusto que ni siquiera para salvar vidas es capaz de respetar lo que los cubanos han hecho con sus notables vacunas, tan respetadas ya en el mundo entero. Agustín, Antonio, me da mucho gusto este ratito y cuando quieran, aquí estoy desde mi casa para salir, esperando que la vacuna siga sin provocarme ninguna molestia. Hasta luego. Un abrazo grande, Víctor Hugo. Un rato volvemos, ¿sí? Querido Víctor Hugo. ¿Qué tal? Estaba escuchando muy atentamente lo que decían en una época y en otra Bullrich y Carrió. Se tiene derecho, a veces la obligación de cambiar de opinión para no ser necios si los elementos que se tienen llevan a modificar algunos criterios. Es decir, Carrió pudo haber dicho lo que señalaba en el 2003 cuando pensaba que los Macri eran unos mafiosos, y lo mismo Bullrich. Pero podría haber cambiado la percepción. Todo era injusto en lo que se dijo sobre Macri, etc. Macri sencillamente empeoró durante estos años. Ni hablar de peajes, de parques eólicos, de Maquer y aerolíneas argentinas. Quiero decir que lo único que ocurrió es que les conviene a Carrió y a Bullrich hablar ahora bien de Macri, salir en la defensa de Macri, que no es otra cosa que jugar para el sistema, jugar para el establishment. No deben tener ni siquiera una clarísima intención de ayudarlo a Macri, sino de ayudarse a ellas mismas como integrantes de una coalición política que tiene fortaleza del lado derecho. Y entonces la derecha, que no tiene pudores, que no tiene ningún tipo de problemas con los pecados políticos, es un buen lugar de pertenencia. Y ahí están entonces, y surge como un disparate casi doloroso para ellas, lo que dijeron y lo que ahora sostienen con respecto a Macri. Pero también un diario puede ser igual. La mafia de Clarín, el 23 de marzo del 2000, titulaba que De la Rúa le estaba exigiendo a Macri que pagara. Conoce la gente de Mañeto como nadie esta historia del Correo. Pero hoy el título, la tapa, es que la decisión es polémica. Cuando dicen polémica es porque ahí tenemos cosas para discutir. ¿Qué sería lo discutible? Entre alguien que lleva 20 años sin pagar, 20 años estafando al Estado, y lo que ocurría entonces, en aquel momento. ¿Qué habría para discutir? Al cabo de 20 años, que son más en realidad, no hubo otra cosa que una estafa continuada de los Macri y, por supuesto, de Mauricio Macri, de una manera especial, polémica. Y con eso ya le dicen a sus lectores, que muchas veces deben ser parecidos a ellos, y a los que los miran por televisión y los siguen en sus zócalos, les están diciendo que hay injusticia en la medida, que es polémica, que seguramente esto no se ajusta a derecho, porque si se ajusta a derecho simplemente la información es de otra naturaleza. Vale la pena, ya que es muy mencionado Néstor Kirchner, escucharlo hablando en el 2007 del tema Macri y el Correo. Siempre recuerdo al Correo argentino, que a veces la memoria nos olvida. Mi viejo fue tesorero del Correo argentino.
falleció el pobre ya. Vio cómo lo destruyeron prácticamente, el querido Correo Argentino. Claro, seguro que Mauricio no sabe lo que pasó en el Correo Argentino, pero Mauricio es Macri. Es un tema central y los trabajadores del Correo Argentino lo saben y logramos levantar y llevarlo con hidalguía y con responsabilidad al Correo, faltándole muchísimas cosas, pero recuperamos el Correo Argentino también. Entonces, coloquemos las cosas en su lugar y dejemos todas las hipocresías de lado. Las elecciones se ganan y se pierden. Lo que no se gana y se pierden son las ideas. Lo que seguramente no le hubiera gustado a Néstor Kirchner es lo que se ve hoy en la Plaza de Mayo. El informe que estábamos realizando recién, un acampe por Milagro Sala. Es muy injusto lo que pasa con Milagro. Mañana o pasado les vamos a mostrar otra vez la obra grandiosa que ella hizo en Jujuy. Nadie en la Argentina ha hecho una cosa así. Y que tenga que estar acampando en la Plaza de Mayo para pedir por su libertad después de 2000 días de estar en prisión, de ser una rehén. Y cuando ya van demasiados meses de este gobierno que no ha puesto quizás el énfasis necesario, no quiero ser injusto porque sé que el tema es difícil en lo jurídico y que el camino es el indulto. Bueno, si después no lo acepta Milagro Sala, allá ella. Pero el gobierno ya tiene la responsabilidad, no puede prosperar esta injusticia. Es rematadamente injusto que Milagro Sala esté presa, por ejemplo, frente a Macri y sus compinches tan libres como están. Cada día es más injusto. El mañana pasado le vamos a recordar la obra que ha realizado. Y mientras tanto, el mundo se mueve. Es bueno que lo hagan. La Asamblea de Argentinos en Francia se fue a la Torre Eiffel y allí hicieron un acto por Milagro Sala. Los aquí presentes somos de distintas organizaciones, pero todos tenemos en común nuestro respeto, solidaridad y voluntad para obtener la libertad de esa gran compañera militante. Milagro lleva 2000 días detenida, víctima de la persecución política, mediática y judicial de un sistema oligárquico y feudal. Los compañeros en Argentina harán un acampe con 2000 carpas en la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Hoy nosotros, junto a ellos y con ellos, pedimos y exigimos a nuestro gobierno nacional y popular que tome todas las medidas políticas necesarias para que no haya más un preso político en nuestra patria. Libertad Milagro, libertad a los compañeros de la Tupac, libertad a todos los presos políticos. ¡Jalala! ¡Jalala! Milagro Sala, a su vez, habló respecto a la actitud del gobierno, a lo que no sucede. Está desconsolada. Yo creo que el gobierno nacional tiene que tomar una medida urgente por lo que está pasando en Jujuy. Todavía Alberto Fernández sigue creyendo en el diálogo que hay que tener con los opositores. Nadie dice que no hay que tener diálogo con los opositores. Ahora, uno no tiene que pasarse de buenudo, Okay. Porque Alberto a veces se pasa de buenudo y los otros no. Si hubiesen entrado, como hizo Arce en Bolivia, Arce en cuanto asumió, al otro día saqueó todo el Superior Tribunal de Justicia y entró a modificar la justicia. Esta noche, por casi 2000 noches consecutivas, Milagro Sala estará mirando el techo en medio de la impotencia que provoca esta injusticia. Una mujer que hizo una obra monumental, una obra de faraones poco menos, que es motivo de cátedras en universidades internacionales. Esto es exactamente como se los digo. No obstante, está presa porque con las imágenes de la mafia mediática de Clarín consiguieron mostrar que un día fue a retirar dinero al banco y lo llevaba a un auto. Y esto era como si estuviera protagonizando un asalto. Después unos huevazos que le tiraron a Gerardo Morales en los que ella no estaba, diciendo que ella sí los había mandado a los que tiraban los huevazos. Por todo esto le dan 3 años, 6 años, 10 años, le inventan causas una tras otra y ahora, antes de las elecciones de Jujuy, sin ningún tipo de pudor, le tiraron con otra condena a Milagro Sala. Y me parece que hay una cuestión política detrás en la que algo hay que hacer y sabemos perfectamente quiénes tienen la responsabilidad para hacerlo. La seguimos después. Hasta luego, Antonio, Agustina. En un ratito, Víctor Hugo. Gracias. Hacemos una pausa rápidamente y ya venimos.
Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo. Es la creación de derechos lo que perturba a buena parte de la oposición mediática en la República Argentina, porque detrás de los derechos viene la posibilidad de que la gente sepa qué es lo que le conviene en cuanto a la organización del Estado. Un Estado fuerte, un Estado que los proteja, un Estado que concede derechos, o un Estado raquítico, modesto, que solo sirve de escribanía para decir no hay más retenciones, por ejemplo, o para llevar a la Corte Suprema de Justicia personajes indeseables por decreto. El Estado tiene que servir para otras cosas, y esa creación de derechos es quizás lo más importante de etapas como estas. Vamos a ver el enojo del diario La Nación, de la gente de La Nación Más, todos ellos, un poco plata de Macri, un poco plata de papel prensa, por supuesto sin hacer absolutamente nada de provecho o de beneficio en nombre del periodismo. Vamos a ver qué dicen del programa Egresar, que es la posibilidad de fomentar que los chicos terminen la escuela, nada menos. ¿Beca estudiantil o escuela de planeros? Con signo de pregunta. ¿Beca estudiantil o escuela de planeros? Sí. El plan Egresar se llama esto, para chicos que terminaron la cursada en la secundaria, pero deben materias. No se recibieron, Edu. No tienen la obligación de estudiar. Pero espera que todavía... O sea, les pagan para dar las materias que se Así llevaron. es. 5.000 pesos. ¿Pero por qué no me avisaron, che? Cuando yo estaba en quinto año, me hubiera dejabas una materia y calificabas. No todas, como una. O todas, sí, porque no hay límite. Después me ponía a estudiar y para me van a reclamar, mi hijo me va a reclamar cuando vuelva a casa. A ver si papá, pagame. Plan desaprender. Ah, bueno, no va a estudiar nadie, entonces. A No se va a veces recibir. incentivo inverso. Pero claro. ¿Qué se va a recibir? Levantémonos y vámonos. Me da una tristeza y una desazón esto. Bueno, eso es lo que... Me da tanta eso que estás diciendo vos, qué tristeza. ahí tenés... La verdad que me da una tristeza. Por eso la oposición empieza a agarrar esto y empieza a decir, ¿qué es esto? ¿Una escuela de planeros? La plata, aunque sea poca, se la tirás por la cabeza todo el tiempo, ¿entendés? Mirá. O sea, lo que están generando con los planes sociales, que es perder el impulso y la dignidad y el vínculo social. ¿Yo por qué voy a poner más guita para hacer más analfabetos a nuestros estudiantes? No sé quiénes son, pero da la sensación de que se van dando máquina entre ellos hacia un camino de crueldad, porque esto es cruel, además de políticamente muy sesgado, profundamente equivocado, porque a la gente hay que darle derechos. Después se quejan de la gente, de sus protestas, de sus enojos, de la violencia. Ellos le tiran en la cara todo este desprecio a la gente. Y por supuesto, en algún momento lo que se recoge es violencia. Miren ustedes lo que es el tuit de un trabajador que llegó al Ministerio de Economía, que tiene que ver con todos estos derechos que se están ofreciendo. Se llama Luca. El tuit dice, y como quien no quiere la cosa, me convertí en el primer empleado trans del Ministerio de Economía. Fíjense lo importante que es crear ese tipo de derechos. Hoy pude hablar con una joven trans, Mía Morales, trabajadora del tren, que también ha hecho un recorrido extraordinario a partir de la nueva comprensión de la temática de ellos. No implica solamente lo laboral, implica la gente misma que pretende que porque una es una mujer trans solamente sabe vivir de una cosa, de trabajar en la calle. Fue muy difícil para mí porque fui rechazada en muchos lados. Cuando conseguí acá fue como un gran logro para mí. Me ha permitido el poderme mudar sola, el poder tener mis cosas. Es un cambio muy grande para mí no tener que salir a la calle y no sufrir de tantas cosas como sufrieron mis compañeras. Por tener la ley nos vamos a quedar de brazos cruzados porque sabemos que vivimos en una sociedad que le cuesta todavía entender que somos seres humanos y que merecemos laburar como los demás. No pedimos un regalo, pedimos trabajo. Voy. Y más derechos, una ley de envases, buscan que las empresas asuman mayor responsabilidad en el reciclado. Y esto tiene que ver con los cartoneros, es reducir el impacto de los envases sobre el ambiente, fomentando su reutilización y su reciclaje. Hay una presentación del proyecto que podemos ver, por lo menos en un pequeño tramo, y una nota con Jackie Flores. Jackie Flores es secretaria general de la Federación Argentina
de cartoneros, carreros y recicladores. Hablemos de crear derechos. La ley de envase, ¿por qué es tan importante? Mira, esta ley de envase tiene como un recorrido de muchos años, la posibilidad de poder viajar y recorrer la República Argentina y encontrarme con basurales a cielo abierto. Conocer compañeros y compañeras que con sus manos y en una acción concreta recuperan material de una política no presente. Compañeros que no tienen un baño, que no tienen agua, que no tienen ni siquiera un tinglado para resguardarse del sol, de la lluvia, y mucho menos para terminar de resguardar ese material que se saca de un basural a cielo abierto. Ahora sí, quienes generan envases y ponen para consumir se van a tener que hacer cargo del postconsumo. Y que eso va a permitir no tener mala contestación, que ese municipio o esa provincia no tiene recursos para llevarlo adelante. Esto permitiría el registro y literalmente el reconocimiento al trabajo. ¿Cuál es la característica principal de esta ley que vos crees que la hace diferente? El primer eslabón es la promoción, la concientización. Después la entrega en mano, el puerta a puerta. Después la logística, los centros verdes, venta a la industria. Todo eso necesita recursos. Y necesita recursos a partir de esta ley. Es una propuesta de quienes siempre fuimos excluidos y hoy tenemos voz propia. Vi esa película, estremece. Y crear este tipo de derechos me parece que es formidable. Y esto se puede hacer solo desde el Estado. Un Estado que esté manejado, administrado por quienes tienen sensibilidad para esto. Porque de otra manera los dejan afuera, los tiran en las márgenes de la sociedad, en los márgenes de las ciudades. Los destratan, los ignoran, los invisibilizan. Y ese es un grave error, porque todo eso después se viene contra nosotros, contra toda la gente. Basta ver la película Joker para tener en cuenta qué es lo que queremos decirle. Y esto es lo que me importaba mencionar, Antonio, en el final de nuestro contacto en el diario. Cómo trabajando para crear derechos se puede hacer un país mejor. Vos sabés que yo me quedaba con una frase que dijiste que me pareció muy fuerte, que es ignorarlos. No hay nada peor que te ignoren. No hay nada peor. Más allá de la invisibilización, ¿no? Pero la ignorancia es tremenda. Ignorar un sector es terrible, porque no le generas un solo derecho. Es tremendo. O Te lo voy a condenás. relatar el partido de Cierto, Argentina, tenés Antonio. Argentina, hoy tenés Argentina. Ya estoy saliendo, así que Agustina, Antonio están invitados. No sé si Agustina es muy futbolera. Pero juega Creo que está Argentina. más cerca, creo que está más cerca del hockey. No, En no, fin. no, entre hockey y fútbol acabamos con el fútbol. No, sean así, hockey. no sean así. 870 Radio Nacional, ahí, relatores. Va a estar bueno el relato, los Como invito. siempre, Víctor Hugo. En Un Radio placer. Nacional. Un gran abrazo, hasta mañana. Un abrazo enorme, ¿eh?